Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Historia y más, donde estaremos hablando sobre temas interesantes en torno a la historia mexicana, así como de la historia mundial. Hoy hablaremos sobre una de las figuras filosóficas más importantes de la historia moderna mundial, cuyas ideas se transformaron en una ideología que gobernaría a una gran parte del mundo en el siglo XX. Nos referimos a Karl Marx, un filósofo alemán que introdujo lo que hoy se conoce como el sistema comunista y el sistema socialista científico. En este episodio hablaremos sobre la vida de Marx, desde su infancia hasta sus últimos años, y sus aportes para la sociedad mundial. La humanidad ha experimentado el funcionamiento de varios sistemas políticos en su historia y a lo largo de los años ha decidido integrarlos en su vida diaria, pues vio que estos funcionaban y otorgaban bienes a muchas personas y mantenían a una nación relativamente estable. Pero no todos estaban de acuerdo con el funcionamiento de estos sistemas, pues existían ciertos sectores de la sociedad que no recibían los mismos beneficios que otros. En cambio, se veían más afectados, ya que a veces algunos aprovechaban de la situación en la que estaban estas personas, que generalmente trabajaban para ellos, y lo hacían manteniéndolos en pésimas condiciones de trabajo, dándoles mala paga o simplemente dejándolos en la miseria. Como respuesta, muchos de los afectados empezaron a fundar sindicatos y uniones laborales que prometían proteger los derechos de estas personas. Y no solo eso, muchos de ellos empezaron a cambiar su manera de pensar y la forma de percibir la vida, la sociedad y los sistemas políticos y económicos que los regían. Hubo pocos casos en los que la ideología de algunas personas provocó un cambio en la historia que trascendió fronteras y generaciones. Karl Marx fue un ejemplo de esto. Karl Marx, o también conocido como Carlos Marx, nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, Prusia, actual Alemania, y fue miembro de una familia de 9 hijos. Marx fue hijo de Heinrich y Henrietta Marx, siendo su padre un abogado judío convertido al luteranismo debido a las reformas implementadas en Prusia que restringían el judaísmo. Karl Marx estudió inicialmente en su hogar hasta el año 1830, cuando emprendió sus estudios en la secundaria jesuita de Treveris. Luego, el joven prusiano inició sus estudios en la Universidad de Bonn en 1835, pero más tarde se salió de dicha institución debido a sus actitudes alcohólicas y radicales que tenía en esa escuela, por lo que su padre le sugirió ingresar a la Universidad de Berlín. En esta nueva escuela, Marx estudió Derecho y Filosofía, y también se unió a un grupo radical conocido como los Jóvenes Hegelianos, un conjunto de filósofos que discutían las ideologías políticas, religiosas y económicas que estaban presentes en ese entonces, pero con la influencia de las ideas de Jorge Guillermo Federico Hegel. Este grupo filosófico lo influenciaría en su estudio en el materialismo histórico. En 1836, Marx se comprometió con su novia, Jenny von Westphalen, a quien conocía desde que era niño y que pertenecía a una familia prestigiosa, algo con lo que el padre de Marx estaba en desacuerdo, pues creía que junto con su emergente pensamiento radical estaría cometiendo un grave error en casarse, pues pensaba que su hijo no se estaba tomando en serio esta decisión de vida. Eventualmente, Marx se casaría con Jenny en junio de 1843. Por otro lado, Marx envió su tesis doctoral, que trataba sobre la filosofía que tenían los filósofos Demócrito y Epicuro, pero su obra no fue aceptada por la universidad a la que pertenecía porque contenía ideas muy liberales, en las que se destacaba el ateísmo,
pues Marx seguía esta ideología religiosa. Por fortuna para él, su trabajo fue aceptado por otra institución, la Universidad de Jena, en 1841. Posteriormente, en 1842, Marx empezó a trabajar en el periódico Rheinische Zeitung, que también es conocido como la Gaceta Renana, en la ciudad de Colonia, actual Alemania. En este diario periodístico, el filósofo criticó al gobierno prusiano y a algunos socialistas que no entendían que las reformas políticas no podían satisfacer al pueblo y que en vez de progresar hacían todo lo contrario. Debido a la ideología radical del periódico, este fue clausurado por las autoridades gubernamentales del país en abril de 1843, y Marx se vio forzado a exiliarse a París, Francia. Ya en Francia, Marx conoció en 1844 al que sería su compañero laboral y amigo personal de vida, Friedrich Engels, con quien trabajó por el resto de su vida. Juntos desarrollarían una ideología que haría frente al sistema capitalista unas décadas después. Dicho sistema político sería conocido como comunismo y cambiaría la historia de muchos países y sociedades por completo. Después de que Marx conoció a Engels en Francia, estos conectaron en muchas opiniones sociales, políticas, laborales y filosóficas que tenían. Como consecuencia de su amistad, ambos publicaron la obra La Sagrada Familia en el año 1845. Este escrito era una crítica directa hacia el filósofo Bruno Bauer, miembro de los Jóvenes Hegelianos y un ex amigo de Marx, así como al grupo mismo. Eventualmente, Bauer publicaría un artículo respondiendo al contenido de la obra, afirmando que Marx y Engels malentendieron lo que él realmente estaba tratando de comunicar. Ese mismo año, el gobierno de Prusia presionó a Francia para que expulsara a Marx y a Engels de la capital francesa, pues creía que sus ideas se podían esparcir más rápido. Los franceses se pusieron manos a la obra y empezaron los procesos para expulsarlos del país, pero los dos filósofos escaparon a tiempo y se exiliaron en la ciudad de Bruselas, Bélgica. El gobierno de este país le concedió a Marx el asilo, con la condición de no hacer ningún tipo de publicación política que significara una amenaza a los intereses de los principales círculos políticos europeos. Marx obviamente no hizo caso a esta advertencia y siguió trabajando con Engels para dar a conocer su ideología al mundo. Además de publicar La Sagrada Familia, los dos filósofos revolucionarios también redactaron otra obra, que no sería publicada hasta después de la muerte de estos dos, llamada La Ideología Alemana, escrito que criticaba a Max Stirner, filósofo alemán considerado como fundador del anarquismo radical. La obra también hablaba sobre la idea del materialismo histórico, el cual decía que los cambios históricos y culturales de la humanidad suceden debido a las condiciones materiales de la vida. Marx explica esto de la siguiente manera: la naturaleza de los individuos depende en las condiciones materiales determinando su producción. Además, Marx creía que en base de cómo han funcionado los modos de producción económicos a lo largo de la historia, el sistema capitalista eventualmente colapsaría y desaparecería para ser reemplazado por uno comunista. En 1846, Marx crea el Comité de Correspondencia Comunista, con el fin de unir a todos los socialistas presentes en el viejo continente y expandir su ideología. Como resultado, algunos socialistas formaron la Liga Comunista en 1847, organización que combinó a la Liga de los Justos y al comité ya mencionado. Los miembros de la Liga Comunista le pidieron a Marx y a Engels la redacción de un documento que actualmente es conocido en todo el mundo,
el Manifiesto Comunista. Esta obra filosófica y política, que también fue creada por Engels, estipulaba que el sistema comunista podía cambiar el poder y al capitalismo, sistema económico que según ellos originó dos clases sociales muy divididas dentro de la sociedad. La primera de ellas era la burguesía, que era el conjunto de personas que manejaban y controlaban todos los medios de producción y se llevaban gran parte de las ganancias que obtenían, si no es que todas, mientras que la segunda era el proletariado, el cual era la clase social menos beneficiada y que sufría los abusos de los capitalistas pertenecientes a la burguesía. Marx y Engels creían que mientras los burgueses obtenían más riquezas con sus empresas, el proletariado caía en peores condiciones y con el tiempo se desarrollaría un sentimiento de revuelta o revolución en contra de la clase rica, y que el final de la burguesía era algo inevitable, así como el ascenso del proletariado a los poderes del Estado. Es decir, que los proletarios iban a gobernar al pueblo sin distinción de clases sociales. Poco después de la publicación del manifiesto, se desataron una serie de revoluciones sociales por toda Europa en 1848, las cuales ocurrieron para derrocar a las monarquías que gobernaban el continente. Sin embargo, estas fueron un fracaso y no tuvo la participación de comunistas como los que apoyaban la ideología de Marx. Pero gracias a que estos dos eventos ocurrieron en un lapso de tiempo muy corto, el documento marxista obtuvo más importancia histórica con el paso de los años. Tras la publicación del manifiesto y después de la Revolución de 1848, Marx fue deportado de Bélgica y regresó a París y de ahí de vuelta a Colonia, Alemania, lugar donde creó un nuevo diario llamado Neue Rheinische Zeitung, que significa Nueva Gaceta Alemana. Es decir, volvió a fundar el periódico que había hecho en 1842. En 1849, después de incitar a una revuelta armada, Marx fue arrestado por sus acciones y su diario fue clausurado por las autoridades, por lo que Francia lo deportó y él, junto con Engels, se exilió en Gran Bretaña, país donde Marx vivió sus últimos años. Ya en Londres, Marx vivió en un cierto estado de pobreza y gran parte de los ingresos provenían de un negocio familiar de Engels. Pese a esto, desde 1852 hasta 1862, Marx tuvo un empleo como periodista en el New York Daily Tribune, diario donde publicaba artículos que hablaban sobre la esclavitud en Estados Unidos, la cual conectó con el proletariado. Aún así, Marx no recibió un salario suficiente para vivir. En 1852, cuando Marx empezó a trabajar para dicho diario, se disolvió la Liga Comunista y Marx empezó a organizar a sus simpatizantes para crear una nueva organización. Esta fue conocida como la Primera Internacional y fue fundada hasta el año 1864 en Londres. Después de la creación de esta organización, en 1871 ocurre la Comuna de París, evento en el que los artesanos y trabajadores parisinos tomaron la ciudad por 2 meses. Tras la supresión de los rebeldes, Marx escribió y publicó otra obra, La Guerra Civil en Francia, que defendía los motivos por los que sucedió la Rebelión Francesa. En sus últimos años, Marx escribió la que sería una de sus obras más importantes, El Capital, un escrito dividido en 3 tomos, siendo el primero de ellos publicado en 1867. Esta obra afirmaba que cuando los trabajadores vendían su poder de trabajo a un capitalista, éste recibiría un salario. En otras palabras, tendría un trabajo asalariado. Pero el capitalista intentaría mantener los salarios de los trabajadores en los números más bajos posibles, para así obtener más ganancias por su cuenta. Es decir,
el dinero que no fue pagado se convierte en un plusvalía del capitalista, el cual es vendido como mercancía. Marx pensaba que la explotación laboral que creaba la plusvalía era la base del capitalismo y que eventualmente el pueblo se rebelaría ante este sistema y lo desaparecería. Con los años, la salud de Marx empezó a deteriorarse, pues había estado sufriendo muchas enfermedades y condiciones como forúnculos en la espalda y en el pecho, dolor de muelas, trastorno hepático, tos, dolor de cabeza, entre otros. A esto se le suma la muerte de su esposa Jenny en diciembre de 1881 y los posteriores viajes que tuvo que hacer hasta la capital de Argelia para tratar su salud. Más tarde, el filósofo contrajo un catarro que luego evolucionó en bronquitis y finalmente en una pleuresía que le costó la vida el 14 de marzo de 1883, muriendo en Londres a los 64 años. De esta forma, la vida de una de las figuras centrales más importantes del comunismo y del socialismo moderno había terminado, y aunque pareciera que la ideología comunista caería en picada a partir de este suceso, no sería así. De hecho, era el principio de la historia de este sistema político en la historia del mundo. Karl Marx murió dejando una herencia monetaria de 250 libras esterlinas y una vasta colección de obras, escritos y libros que hablan sobre el sistema capitalista y los beneficios que un sistema socialista o comunista podría traer a un pueblo. Marx fue enterrado en el cementerio de Highgate, en Londres, el 17 de marzo de 1883 para el eterno descanso. Pero aquellas cosas que no descansaron fueron sus obras, pues Engels continuó editando y publicando el resto de los trabajos que Marx no pudo completar por su cuenta. Engels publicó el segundo tomo del Capital en el año 1885 y el tercero en 1894. Toda la rama de ideas, publicaciones y pensamientos que el filósofo prusiano desarrolló a lo largo de su vida se conoce actualmente como marxismo, sistema político que tiene la idea de que el capitalismo, el cual Marx le gustaba llamarlo como dictadura de la burguesía, estaba controlado por las clases sociales más altas y que en un futuro este sistema caería por problemas internos, lo cual daría paso al establecimiento del socialismo, un sistema gobernado por la dictadura del proletariado, y que con el paso del tiempo este evolucionaría al comunismo, y para ese entonces ya no existirían ni clases sociales ni Estado. La ideología marxista inspiró a muchas personas alrededor del mundo para llevar a cabo el que sería el sueño de Marx, establecer el sistema comunista en lugares gobernados por el capitalismo y la miseria. A lo largo del siglo XX estallaron varias rebeliones socialistas, como la Revolución Rusa de 1917, liderada por Vladimir Lenin, la Guerra Civil China desde 1945, liderada por Mao Zedong, y la Revolución Cubana de 1953, siendo su principal figura Fidel Castro. Estas revueltas sociales acabarían en el establecimiento de estados socialistas, como la extinta Unión Soviética, la República Popular China y la actual Cuba. Estos acontecimientos también influirían en la aparición de otros países bajo la ideología marxista en todo el planeta en el resto del siglo XX, lo cual quiere decir que el legado de Marx no murió y siguió presente en el pensamiento político de muchas personas tras su deceso, siendo esto lo que el filósofo justamente quería que sucediera para hacer frente al sistema que siempre aborreció durante su vida, el capitalismo. Este podcast fue escrito y producido por Diego García Cantú en el mes de julio de 2021.
No olviden darle like a este video y suscríbanse para traerles más contenido como este. Nos vemos en el siguiente episodio.